Lección número 5. Jesús llega a la comunidad. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Apreciados amigos y hermanos, en esta semana estudiaremos la lección número 5. Jesús llega a la comunidad. Sean bienvenidos a Presente 7. Punto número 1. Jesús vino a predicar buenas noticias a los pobres, liberar a los prisioneros y salvarnos del pecado. En el punto número 1 vemos cómo es que Jesús cumplía la misión de un Mesías. ¿Qué era realmente lo que el Mesías iba a hacer en esta tierra? Por supuesto que iba a liberar al pueblo. ¿Pero de qué iba a liberar al pueblo Jesús? Podemos pensar lo que dice Lucas capítulo 4, cuando dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros aquí vemos que la misión del Mesías sí era liberar al pueblo del pecado. Era liberarlo de las ataduras que él tenía y que él mismo se había impuesto. Sin embargo, podemos pensar en nuestras vidas. ¿Realmente estamos cumpliendo la misión que Dios nos dejó por hacer? ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito de vida? En el caso de Jesucristo, podemos pensar que Él no lo cumplió del todo, porque todavía hubo personas que no fueron sanadas, hubo personas que no fueron libertadas del pecado, hubo personas que no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesucristo. Pero, ¿realmente estaba la vida de Jesús solamente en esta tierra? No, ella se perfilaba para la eternidad. Podemos pensar entonces, ¿realmente nuestro propósito de vida, o nuestra misión de la vida, se centra solamente aquí en esta tierra? ¿Qué cosas estamos haciendo entonces que tienen frutos eternos y para la salvación de otras personas? Para maestros, lee Isaías 61, 1 y 2 y Lucas 4, 16, 19. Pregunta: ¿cuán importante era que Jesús cumpliera lo que habían dicho los profetas sobre el Mesías? Reflexiona. ¿Qué nos dice esto sobre la misión de Jesús que no fue entendida por su pueblo? Punto número 2. Desde hoy pediré a Dios ser el prójimo que socorra a aquellos que sufren y lloran, pues Dios hizo eso conmigo. Pedir a Dios ser el prójimo de otras personas. ¿Le has pedido a Dios últimamente ser el prójimo de otras personas? Prójimo significa más cercano a. ¿Eres tú el más cercano a los que son necesitados? Muchas personas ponen pretextos para decir: yo soy el prójimo de otras personas. Una persona estaba caminando por la calle y empezó a levantar basuras en el suelo. Llevaba una, llevaba dos, y entonces se volvió rutinario en su vida. Sin embargo, cuando un día llegó a un establecimiento, él ya estaba cansado de recoger basura en el suelo. Así que decidió no hacerlo. Pero de pronto una voz le decía: debes de recoger esa última basura que viste. Y él decía: pero si siempre he recogido basura en el suelo. No soy basurero ni nada. ¿Cómo es que haré el trabajo que le corresponde a otras personas hacer? Pero él estaba justo enfrente de esa basura. Así es que se agachó, la tomó, la desdobló y se dio cuenta que esa basura la había tirado él. Muchas veces nosotros podemos pensar que el trabajo de ayudar a otras personas le corresponden a otras personas en la iglesia. Creemos que no es nuestra labor del todo porque no somos de ministerio personal, o de Dorcas, o de ministerio de la mujer, o de cualquier otro ministerio. Sin embargo, el trabajo de ayudar a otros y de amar a nuestro prójimo es para cada uno. Podemos pensar en este personaje de esta historia
que él estuvo a punto de no hacer una buena obra. Sin embargo, cuando la hizo, él supo que él tenía la responsabilidad primordial de haberla hecho. En Lucas capítulo 3, en el versículo 11, nosotros podemos leer: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Muchas personas ponen pretextos cuando se trata de apoyar a otras personas. ¿Qué pretextos has puesto tú al apoyar a otras personas? Nosotros podemos ver que Dios nos pedirá cuenta de lo que tenemos y qué hicimos con eso. Dios no nos dice, bueno, no tienes esto y de esto te pediré cuentas. Él dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si solamente tienes un pan para compartir, bueno, comparte ese pan. Si solo tienes un pan y dices, no puedo compartirlo, la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Corta ese pan a la mitad y da al que no tiene. ¿Cuántas veces has hecho eso en tu vida? Otra persona, ella le habían dicho que una señora estaba necesitada y le habían pedido que donara una despensa. Él entonces, pensando en estas palabras de amar a su prójimo como a sí mismo, fue a una tienda donde él podía comprar su despensa. De hecho, él necesitaba un poco de despensa para su hogar. Así que fue allí y, pensando en estas palabras, compró la mitad de la despensa para él, o más bien lo que él necesitaba para él, y compró además lo mismo y la misma cantidad para otra persona. ¿Qué crees que sucedió entonces? ¿Quieres saber qué sucedió en esta historia? Vamos al siguiente punto de la lección. Para maestros, lee Lucas 10, 27, Juan 13, 34. Pregunta: ¿por qué Dios no aceptará nuestros pretextos para no dar ayuda a los necesitados? Reflexiona. ¿Qué prejuicios podrían estorbarnos para que podamos ser el prójimo que el mundo necesita? Punto número 3. Si vivimos como sal guardada en el salero, tarde o temprano seremos desechados. En Mateo capítulo 5, versículo 13 leemos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nosotros vemos aquí que somos la sal de la tierra. ¿Te imaginas un salero que nunca cumpla su función? La lección de esta semana nos ilustra este pensamiento, que nosotros podemos ser sal guardada para otras personas. ¿Qué tanto estamos yendo a la comunidad a predicar a otras personas acerca de Jesús? ¿Qué tanto estamos haciendo por otras personas que necesitan conocer del Evangelio de Jesús? Nosotros somos los responsables, porque Cristo nos puso como responsables para alcanzar a otras personas. Pero si estamos reservados en la iglesia y no queremos salir, entonces, ¿de qué sirve todo nuestro trabajo? Concluyendo con la historia del punto pasado, podemos ver cómo es que este hombre decidió salir de su zona de confort. Decidió hacer algo más por aquellos que lo necesitan, especialmente por esa señora que lo necesitaba. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de su buena acción? Nosotros podemos ver que cuando él entregó esta despensa, él lo entregó de corazón. Y cuando esa señora lo recibió de corazón. Él no predicó ningún sermón, no le dijo ningunas palabras elocuentes, no dijo que Jesús te ama, o que debes de ir al cielo, o que debes de arrepentirte de tus pecados. Pero cuando esta persona recibió esta despensa y supo lo que este joven había hecho, entonces esa persona dijo, yo quiero asistir a esa iglesia. Nosotros podemos pensar en que debemos de hacer grandes acciones para ayudar a otras personas. No, todo empieza con acciones pequeñas.
palabras pequeñas, actos pequeños, pensamientos pequeños de bondad, palabras de gozo y de ánimo para otras personas. Cristo Jesús nos pidió ser la sal de este mundo. ¿Qué significa ser entonces la sal de este mundo? ¿Significa reservarnos en la iglesia sin hacer nada? No, debemos de combinarnos con el mundo, porque la lección también menciona que la sal en sí misma, pues, no sabe muy buena. Es más, cuando vemos acerca de un platillo, nunca pensamos en, hoy comeré sal, sino que realmente pensamos, comeré algún alimento y lo sazonaré con sal. Nosotros debemos de mezclarnos con esos alimentos que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Es decir, mezclarnos con el mundo para ser una influencia salvadora para aquellos que lo necesitan. No debemos de reservarnos, porque si lo hacemos, entonces somos personas inútiles. Bueno, digamos, tú eres una persona talentosa y decides hacer alguna vez alguna computadora. Sabes todo esto acerca de los circuitos, sabes todo esto acerca de la electricidad, sabes todo acerca de programación y decides hacerla. La haces realmente perfecta. Pero algún día esa computadora decide fallar. No estuvo en tus manos que esa computadora fallara. Sin embargo, ahora está descompuesta. Intentas repararla de una y otra forma. Sin embargo, no puedes hacerlo. Te pregunto, ¿conservarás esa computadora para siempre? ¿La tendrás allí como un recuerdo para siempre? Déjame decirte que yo no lo haría. Si pudiera venderla, lo haría. Si pudiera tirarla a la basura, también lo haría, porque esa computadora ya ha perdido su función. Nuestra función es amar a otras personas, porque finalmente eso haremos en el cielo. Amar a otras personas y servir a otras personas de todo corazón. Pero si dejamos de hacerlo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos echará al fuego eterno que nunca se apagará. ¿De qué formas prácticas podemos ser diariamente la sal de la tierra? Para maestros, lee Mateo 5:13 y 2 de Corintios 6:14. Pregunta: aunque la Biblia habla de no unirse en yugo desigual, ¿cómo entendemos el simbolismo de ser la sal de la tierra? Reflexiona: ¿de qué formas prácticas podemos ser diariamente la sal de la tierra? Punto número 4. Jesús nos pidió que sembráramos, cuidáramos y cosecháramos su mies. Juan capítulo 4, versículo 37 dice: pero en este es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y el 38 continúa diciendo: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchas veces pensamos, ¿quiénes conocerán del Evangelio de Dios? Podemos ir a actividades de testificación y sabemos que tenemos poco material para testificar. A veces podemos pensar, ¿a quién de todas esas personas que veo pasar voy a compartirles el Evangelio? Así que tú te preguntas, bueno, esa persona parece ser más buena, a ella debo de compartirle. No, esa otra persona debe ser más buena, a ella debo de compartirle. Pero ¿te has puesto a pensar que hay gente que ni siquiera conocemos, que están solamente esperando que les hablemos de Dios? Cualquiera de esas personas que tú pensaste que podías hablarles, ellas pueden necesitar acerca de Dios. No sabes qué trabajo han hecho otras personas para alcanzar a esa persona específica, a la que tú mismo estabas vacilando en si compartirle o no el Evangelio. Una persona, esa persona pues era muy del mundo, vivía en los placeres de este mundo,
y parecía que las personas no habían trabajado por su salvación. Sin embargo, viendo su vida, él había recibido una vez, 2 veces, 3 veces el llamado del Señor, y esa persona no se había convertido. ¿Hasta qué vez crees que esa persona decidió bautizarse? ¿A la 4ª, 5ª vez? No estamos seguros. Sin embargo, sabemos que quizás hasta la 7ª u 8ª vez, esa persona decidió bautizarse. Nunca sabes cuándo puede ser una influencia salvadora para otras personas. ¿Qué otras personas han hecho ya para sembrar el suelo donde tú vas a implantar la semilla del Evangelio? Puedes pensar quizás que hemos de hacer grandes cosas. No. Debemos de empezar ahora por cosas pequeñas, porque quizás con muchos actos pequeños repetidos se puede hacer algo muy grande. ¿Qué podemos hacer para mantener siempre presente la necesidad de vivir sembrando y cosechando frutos para Dios? Para maestros, lee Juan 4, 35 al 38, Hechos 1, 8. Pregunta: ¿qué elementos son necesarios para alcanzar a las personas para Cristo? Reflexiona: ¿qué podemos hacer para mantener siempre presente la necesidad de vivir sembrando y cosechando frutos para Dios? Punto número 5. Servir a Dios atendiendo las necesidades de los demás es alcanzarlos con el método de Cristo. Mateo capítulo 10 desde el versículo 7 nos dice: y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, que ellos debían de repetirlas a otras personas, Él los envió prácticamente sin nada. Veamos lo que dice después. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Estamos pensando que Jesús los envió sin nada? ¿Podemos pensar que Dios nos envía sin nada para compartir el Evangelio? Mis hermanos, con Dios tenemos todo. De hecho, tenemos los recursos infinitos de su omnipotencia. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el cielo está abierto para nosotros. Él abre las puertas donde realmente están cerradas ahora. ¿Dios nos ha enviado sin nada? No. Él nos ha enviado con lo más importante, su Santo Espíritu. Jesús sopló a los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que realmente necesitaban sus discípulos para predicar el Evangelio? Necesitaban, exactamente, de su Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos implorado por el Espíritu Santo para que éste nos ayude en la proclamación del bendito Evangelio de Jesucristo? Podemos pensar que Dios a veces no nos da las riquezas para compartir de su Evangelio, es decir, riquezas monetarias, o que no somos lo demasiado talentosos para compartir el Evangelio. Pero si Él te dio una mano, ¿qué puedes hacer con esa mano? Si Dios te dio un ojo, ¿qué puedes hacer con ese ojo? O un pie, o una pierna, o una cabeza, ¿qué puedes hacer con lo que Dios te ha dado? Eso debes de pensar tú. En los primeros auxilios se nos dice que existen 3 principios importantes. El primero es, primero yo. El segundo es, segundo yo. Y el tercero es, muy bien, creo que ya lo has intuido. El tercero es, tercero yo. ¿Por qué en cuestión a los primeros auxilios deberían de poner estos principios tan, diríamos, tan egoístas? Primero yo, segundo yo y tercero yo, para ayudar a otras personas. En el caso del Evangelio, es porque el problema está en nosotros. Cuando nosotros vemos que ponemos pretextos, entonces el problema, ¿en quién está?
¿En las circunstancias? No, está en nosotros. Una persona estaba caminando por la calle y dijo, bueno, simplemente tengo un paz para tu vida, que es el que se ha estado regalando. No tengo elocuencia, porque no sé hablar con otras personas. No tengo la mejor ropa en este momento, porque no vengo vestido como de iglesia. Es decir, no vengo vestido bien para presentar la verdad del Evangelio. Pero él simplemente lo que tenía era un paz para tu vida. ¿Qué crees que hizo esa persona con ese paz para tu vida? Bueno, caminó un poco más, vio a un señor de una florería y decidió regalárselo. ¿Cómo crees que se sintió ese señor al recibir ese paz para tu vida? Nunca sabremos los resultados eternos que esta buena acción pudo haber tenido. Sin embargo, esta persona eliminó los pretextos y las circunstancias que le rodeaban. No era elocuente y no estaba bien vestido. Sin embargo, decidió hacer algo, quitar el yo, despojarse de sí mismo y quitar esos pretextos que estorbaban en la predicación del Evangelio. Cuando esa otra persona recibió ese paz para tu vida, yo estoy seguro que lo recibió con mucho cariño y amor. Porque cuando este joven le pidió que si podían hacer una oración, y anteriormente esa persona había rechazado esa invitación, entonces esta última vez, esa persona lo aceptó. Aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cuántas personas están esperando aceptar a Cristo en sus corazones? Y tú estás pensando, bueno, es que es más importante ver la televisión hoy. O mira, ya va a empezar el fútbol, o los Juegos Olímpicos, o es más importante visitar a mis amigos, o hacer alguna otra acción como prioritaria del Evangelio. A la luz de la eternidad, ¿crees que esas cosas realmente son importantes? ¿Crees que lo que estás haciendo ahora es lo que realmente importa? En esta semana estudiamos acerca de ser el prójimo de otras personas, de ser la sal de la tierra, de ser esa luz que Dios nos dijo que fuéramos frente a un mundo de tinieblas. ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo ha puesto en este día para ti, para esta vida? Para maestros, lee Mateo 10, 5 al 10. Pregunta: ¿qué pretextos son eliminados para cumplir la misión del hecho de que Jesús enviaba a trabajar a sus discípulos sin recursos? Reflexiona: ¿cómo podemos practicar el método de Cristo en nuestra vida diaria? Muchas gracias por acompañarnos en este tu espacio, Presente 7. Te esperamos en las próximas grabaciones, de los próximos videos, de las próximas lecciones. Espero te hayas sentido muy cómodo y hayas aprendido también de la Escritura. Te recordamos estudiar tu lección durante la semana. Y recuerda, a menos que la iglesia sea la luz del mundo, entonces es oscuridad. Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.